Te preguntaba, Héctor, acerca de la evaluación que entiendo se está haciendo en el chavismo sobre los resultados electorales. En tu opinión, que además estuviste en la campaña electoral, estuviste en contacto con la gente, tenías en carne viva la realidad electoral, la realidad política de ese momento. ¿Qué lecciones arroja el 6 de diciembre para el chavismo? Yo creo que arroja varias lecciones, ¿no? Una primera lección es la fortaleza institucional de Venezuela sobre el proceso político venezolano, que es un proceso altamente polarizado, para algunos algo que es negativo. Para mí, yo creo que reaviva el debate de las ideas, politiza la sociedad. Creo que lo importante es que ese nivel de polaridad sea resguardado por los canales regulares, por los canales constitucionales, y eso depende mucho de la actitud democrática o no de las partes que son actores en el juego político. Yo creo que la institucionalidad venezolana una vez más demuestra su fortaleza, su capacidad de recoger esas pasiones de la política. Segundo, demuestra una vez más a nivel nacional e internacional el indiscutible cauce democrático que escogió la revolución bolivariana. A pesar de grandes dificultades, que tal vez no es el tono de la pregunta analizar esas dificultades, nadie puede negar que en cada uno de los resultados, positivos o contrarios, la revolución bolivariana ha tenido una actitud indiscutiblemente democrática. Apenas segundos después del resultado electoral, veíamos un presidente reconociendo unos resultados que indiscutiblemente no son desfavorables. Circunstancialmente, lo dirá la historia, pero indiscutiblemente desfavorable en ese momento. Y tercero, obliga a una reflexión interna para el chavismo. Una reflexión interna que creo que el presidente la ha recogido con una frase que yo cito, repito, como una bofetada electoral al chavismo. Creo que estar 16, 17 años en contundentes triunfos electorales nos fue llevando a una posición acomodaticia, nos fue llevando a una prepotencia que nos llena el poder, que nos aleja de la cotidianidad de la gente. Y creo que este resultado electoral pudiéramos verle un lado positivo para el chavismo, que es que nos da una bofetada que nos obliga a despertar, nos obliga a revisar cosas que debemos corregir o cosas que haciéndola bien se ha agotado el tiempo. Algunos dicen que es el fin de la revolución. Yo comparto con el presidente que es el fin de una etapa, que se inicia un nuevo ciclo, una nueva etapa. Hemos durante estos 17 años indiscutiblemente cambiado la historia política de Venezuela. No somos la Venezuela de los 90, no somos la Venezuela del 60% de deserción escolar, de la población flotante, de los bachilleres sin cupo, de los abuelitos perseguidos por la ballena porque cobraban muy pocos una pensión miserable. Somos indiscutiblemente la Venezuela de los derechos sociales, de las misiones, pero tampoco es el país de 1999 cuando asume el presidente Chávez por primera vez. Después de 15 años el país ha cambiado. ¿Cuáles son los cambios que tú observas? Yo creo que ha cambiado sobre todo en un país que está más politizado, que reconoce más sus derechos, que está más organizado, que tiene unas condiciones de vida social radicalmente distintas, con derecho a la educación, a la salud. Pasamos de 40% de matriculación a casi un 90% de matriculación. Esas son banderas que no se pueden declinar. Yo creo que como pueblo, como sociedad, seguimos exigiendo el Estado social de derecho y de justicia que está aplastado en la Constitución. Los resultados parecen demostrar que los programas sociales no se convierten automáticamente en respaldo electoral. Y hacia allá iba. Creo que el pueblo nos está exigiendo mantener esas misiones, esas políticas sociales, pero como toda sociedad tiene derecho a exigir más. Y yo comparto esa visión. Yo estoy muy satisfecho con los logros que hemos alcanzado en estos 17 años, el 1.000.000 de viviendas, los 3 millones de pensionados, pero no estoy conforme. Tenemos que lograr la universalidad de esos derechos, la universalidad del derecho a la educación, a la salud, a las pensiones, pero además tenemos que exigirnos más. Nosotros dábamos un debate desde el Ministerio de Educación, sí, educación para todos, pero de la mayor calidad posible, que tribute a un país productivo, que tribute a un país que aspira más. Y yo creo que eso es un poco, va como en dos, yo resumiría en dos direcciones. Las formas, los modos de hacer la política, de cómo me acerco a la gente, de cómo escucho, de cómo construimos colectivamente, retomar esa idea originaria de la democracia protagónica, que no es protagónica para consultarte qué hacer, es para consultarte qué hacer, es para que lo hagamos juntos, es para que lo evaluemos juntos, y en la otra dirección, la exigencia de ir más allá de lo que hemos logrado hasta ahorita. ¿Se desconectó el chavismo de los sectores populares? Bueno, yo creo que los resultados demuestran... Falta actualizar el proyecto, actualizar el discurso. Yo creo que los resultados demuestran una gran conexión con los sectores populares. Tener esos resultados del 43%,
con los indicadores económicos que tenemos, es indiscutible, es que hay una gran conexión popular. Fuerza indudable. Sin embargo, tenemos la obligación de esa conexión, esa fuerza que tenemos, cómo hacerla más eficiente, más eficaz. Hay un sector, desde mi perspectiva, tú ves los resultados electorales de la última elección presidencial y en esta pareciera indicar que la oposición no tuvo una gran capacidad de crecimiento a pesar de los indicadores económicos. Pero hay un sector de población que te está diciendo, epa, revisa cómo me estás hablando, cómo me estás escuchando, cómo me estás convocando, cuáles son nuestras prioridades y cuál es la nueva etapa. ¿Esa nueva etapa en qué consiste? ¿Cuáles son los signos, las señales de esa nueva etapa? Yo creo que va en dos direcciones. Primero, resguardar lo que hemos logrado hasta ahorita. Creo que la mayoría del pueblo quiere seguir garantizando el derecho a la vivienda, a la pensión, a la educación, a la salud. Los resultados demuestran que también los venezolanos piensan que no está en riesgo, que no están en riesgo las conquistas. Bueno, hay que revisarlo, pero indiscutiblemente, más allá si ven o no ven un riesgo, creo que la mayoría de los venezolanos quiere mantener el sistema de emisiones, el sistema de la política social, el Estado Social de Derecho y Justicia, es una primera dirección. Esta nueva etapa tiene que resguardar lo que hasta ahorita hemos logrado. ¿Qué otras señales hay? Y la segunda, la otra característica de la segunda etapa es que tenemos que ir hacia una política que garantice mayor eficiencia, mayor eficacia, mejores resultados, más convocatoria. Mira, nosotros cuando llegamos al gobierno, los indicadores te decían que tú tenías más de un 30% de pobreza extrema. Hoy los indicadores del INE te dicen que tienes un 5% de pobreza extrema. Es decir, hay un sector de la sociedad que ha resuelto parte de sus condiciones materiales, acceso a la vivienda, al alimento, a la educación. Bueno, ellos están aspirando a crecer, a fortalecer su política, a una política de seguridad, de estabilidad económica. Yo creo que es una lectura correcta. El presidente Chávez en el 2012, en octubre lo planteaba en el golpe de timón. Ya había anunciado el inicio de un nuevo ciclo donde la eficiencia, los resultados, el seguimiento de la gestión iban a ser la bandera fundamental. Y yo creo que ese discurso del presidente Chávez en el golpe de timón, que tenemos que revisarlo, releerlo, marca las características de lo que va a ser la nueva etapa de la revolución bolivariana. ¿No entendió ese mensaje? ¿No asumió ese mensaje? ¿Qué pasa con el liderazgo del chavismo? Bueno, yo creo que el liderazgo del chavismo está en un proceso de renacimiento, que no es un tema de cambio de caras, es un tema de revisar los métodos, de readaptarse a la nueva realidad sociohistórica, de readaptarse a la realidad de que la presencia física del comandante no está y eso nos obliga a rehacernos, ¿no? Y además le ha tocado ese momento histórico con un juego geopolítico que no puede sacar del análisis. Tú tienes, hasta el Papa lo ha dicho, un reacomodo geopolítico territorial que nos está afectando. Uno puede decir, bueno, hay muchas cosas que debemos hacer mejor en la economía, pero hay un hecho contundente. El petróleo pasó de 100 a 21 dólares. Y eso está en un conjunto de acciones que no dependen directamente del liderazgo nacional, sino que depende de un conjunto de variables geopolíticas internacionales que hay que analizarlas, que se han cruzado los tiempos. Entonces yo creo, por el contrario, que el liderazgo ha logrado atravesar esa dificultad geopolítica que nos afecta de una forma muy reconocible y que a partir de esta circunstancia, de este resultado electoral, tenemos que afinar cómo somos más eficientes, cómo somos más eficaces, cómo convocamos permanente al pueblo, cómo escuchamos a la totalidad y le hablamos a la totalidad. Son debates internos que tiene que hacerse el chavismo. No ha pasado mucho tiempo ya y no se ven resultados, soluciones. Bueno, yo creo desde el 2012 hasta hoy. También hemos tenido una oposición que en estos 2, 3 años no ha permitido la posibilidad, ¿no? Yo siempre recuerdo algo que, bueno, luego lo tendremos que escribir en la historia. Luego del resultado electoral de las municipales, las elecciones municipales, donde el chavismo gana más del 70% de las alcaldías, con una brecha también de votos considerable. Lo primero que hizo el presidente Nicolás Maduro fue abrir las puertas de Miraflores. A Miraflores entraron todos los alcaldes, chavistas y opositores, entró Fedecámara, entró las empresas Polar, o sea, entraron actores que indiscutiblemente en la diatriba política habían confrontado radicalmente. Eso fue diciembre, principios de enero. El 23 de enero había un sector de la política venezolana convocando una acción política. Entonces, bueno, el tiempo también tiene que ver en cómo nos ha hecho perder el tiempo algunos actores de la sociedad venezolana que consideran que la partida física del comandante les da la ocasión histórica de hacer una caída y mesa limpia. La historia ha demostrado que lo que nos han hecho es perder el tiempo y han colocado en la historia venezolana tristes momentos. El degollar un motorizado, intentar quemar un Simoncito, son las formas políticas que la mayoría de los venezolanos rechazamos. Ojalá esta circunstancia, esta mayoría, yo no me canso de repetir en la Asamblea Nacional, no vuelva a ser una pérdida de tiempo. Hasta ahorita hemos visto
debates algo estériles que no conectan con la necesidad, con la realidad que está viviendo el ciudadano común. Con los problemas. Con los problemas cotidianos de la gente. Yo creo, por el contrario, creo que el discurso, la acción que está haciendo el presidente, un discurso que dio en la Asamblea Nacional muy autocrítico, estas acciones de convocar a la mayoría, vamos a producir, se ha agotado la ruta de la renta petrolera, se ha agotado la ruta de transición, hay que reconstruir una nueva ruta, es el camino correcto y nosotros vamos a acompañar al presidente en esa dirección. Ojalá la mayoría de los venezolanos comprendamos eso y acompañemos para salir de estas circunstancias económicas en las que nos encontramos. ¿Cuáles son las amenazas que hoy se le presentan a la Revolución Bolivariana como minoría en la Asamblea Nacional, con los problemas que acabas de describir que afectaron el triunfo electoral del chavismo? Pero la respuesta, por favor, después de los comerciales. Ya regresamos.